A 130 grados centígrados, el hidrógeno carbonato de sodio se descompone parcialmente según el siguiente equilibrio. Se introducen 100 gramos de hidrógeno carbonato de sodio en un recipiente cerrado de 2 litros de capacidad, en el que previamente se ha hecho el vacío y se calienta a 130 grados centígrados. Calcule, apartado A, el valor de K sub C y la presión total en el interior del recipiente cuando se alcance el equilibrio a 130 grados centígrados. Apartado B, la cantidad en gramos de hidrógeno carbonato de sodio que quedará sin descomponer. Bueno, en el siguiente ejercicio nos dan un caso típico de equilibrio heterogéneo. Equilibrio heterogéneo. ¿Y por qué es heterogéneo? Porque tenemos sólidos y gases. Tenemos dos fases diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, los equilibrios heterogéneos hay que tener cuidado porque las sustancias que son sólidas, aunque tenemos cantidades de ellas, no van a participar en la constante de equilibrio. ¿De acuerdo? En el primer apartado nos dan la reacción, la ecuación química ajustada, el equilibrio, y nos dicen que K sub P es 625 a 130 grados. Nos dicen que se descompone el hidrógeno carbonato y que cuando se alcance el equilibrio, calcule cuál será K sub P y cuál será la presión total en el interior del recipiente. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que debo plantearme aquí es K sub P es la presión parcial del CO2 por la presión parcial del agua. El agua está en estado gaseoso, por eso lo pongo. Si estuviera en estado líquido no se pondría. Por la estequiometría del problema me doy cuenta que por cada 2 moles de hidrógeno carbonato que se descomponen aparece un mol de CO2 y uno de agua. Por lo tanto, la cantidad, los moles de CO2 y de agua van a ser iguales. Y por lo tanto también lo serán sus presiones parciales. De manera que si le llamo X a cada una, será X por X, voy a decir X cuadrado. De manera que X, que es la presión parcial de cada uno de ellos, será igual a la raíz cuadrada de K sub P. Bueno, pues la raíz cuadrada de 6,25 son 2,5 atmósferas. Por lo tanto, ya podemos decir que la presión del CO2 y la presión del agua son 2,5 atmósferas. Y, por lo tanto, la presión total, que es la suma de las presiones parciales, ¿de acuerdo? La presión parcial de cada gas, pues será 2,5 más 2,5, 5 atmósferas. Muy bien, ya tenemos parte del apartado resuelto. Ahora nos falta calcular la K sub C. Bien, aquí podemos utilizar varios métodos. La K sub C se puede calcular a partir de la K sub P. Pero para ello, yo recomiendo, o sea, lo más rápido es utilizar esta fórmula. K sub P igual a K sub C por RT elevado a incremento de N. Hay profesores que no les gusta que se use esta fórmula directamente, sino que quieren que se haga la deducción. Bueno, es una opción. Para hacerlo más rápido, desde luego, esto es lo más inmediato. Porque la K sub P, la K sub C podemos poner que es igual a K sub P por RT elevado a menos incremento de N. K sub C es lo que busco, K sub P hemos dicho que era 6,25, R es 0,082, nos lo dan en el ejercicio, la temperatura, que son 130 grados centígrados, pasado a Kelvin son 403 Kelvin, elevado a menos 2. ¿Qué es incremento de N? Incremento de N es la variación del número de moles gaseosos. Como aquí tengo 2 moles gaseosos y aquí ninguno, tenemos 2 moles gaseosos menos 0 moles gaseosos, 2. Como es menos incremento de N, menos 2. Obteniendo el resultado que tengo aquí en la chuleta de 5,72 por 10 a la menos 3. Y no se le ponen unidades, al igual que la K sub P no se le ponen unidades. Hay profesores que las ponen, pero normalmente en las constantes no se ponen. Bien, ya hemos hecho el apartado A.
ahora tenemos que hacer el apartado B. El apartado B nos pide ahora que calculemos la cantidad de hidrógeno carbonato que quedará sin descomponer. ¿De acuerdo? Para ello, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, a partir de estos datos de la presión parcial, calcular los moles que tenemos bien de CO2, bien de agua. Es indiferente. Vamos a poner que la presión parcial de CO2 por el volumen es igual a los moles de CO2 por R y por T. Despejando los moles de CO2, presión de CO2 por V partido R y T, vamos a sustituir 2,5, R es 0,082 de antes, la temperatura son los 403 Kelvin y los 2 litros que nos dan como dato. De manera que podemos decir que la cantidad de moles que salen son 0,15 moles de CO2. Estos son los moles de CO2 que tengo. Bueno, pues ahora necesito sacar los moles de hidrógeno carbonato, que como veo que hay el doble, son 2 veces los moles de CO2, que serán 2 por 0,15, 0,30 moles, 0,30 mol de hidrógeno carbonato. Esto también se podía haber hecho por factor de conversión, como he hecho ya en el problema número, creo que era el número 2, ¿vale? Bien, se puede hacer, pero ya como lo he hecho en el 2, pues aquí ya saco el resultado directo. De todas maneras lo podéis hacer por factor de conversión, eso no hay problema. Una vez tengo los mol de hidrógeno carbonato, pues ya tengo que sacar los gramos. Fijaos que siempre que voy a utilizar una fórmula, primero pongo la fórmula. El profesor tiene que ver que la fórmula está puesta. La masa de hidrógeno carbonato son los moles de hidrógeno carbonato por la masa atómica relativa, molecular en este caso. Moles 0,30 y la masa molecular tiene un valor de 84. Eso no me voy a poner a calcularlo, los alumnos de segundo bachillerato lo tenéis perfectamente claro. Con lo cual, si yo tengo aquí 0,30 por 84, vamos a hacer la multiplicación, que no la tengo hecha, me toca hacer la mano, va. 3 por 4, 12, me llevo una, 3 por 8, 24 y una, 25. Como tengo 2 decimales, esto sale, perdón, y tengo el 0,25,2 gramos de hidrógeno carbonato se ha descompuesto. Pero esto no es lo que me pide, sino cuánto queda sin descomponer. Pues bueno, sin descomponer serán 100 menos los 25,2, que son 74,8 gramos. Fijaos, gramos de hidrógeno carbonato. Nombre, apellido, siempre unidad y de qué. No se han descompuesto. Y con eso ya tenemos resuelto el apartado B de este problema.